de Alfana, que es la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia libanesa. Romina es parte de esta asociación, es parte activa de las actividades, las propuestas que se realizan en Alfana. Alfana es un grupo de personas libanesas y de origen libanés que se dedican a distintas áreas del arte y de la ciencia y la cultura. Entonces tenemos un área de pintores, de escultores, de diseñadores, hay quienes hacen trabajos en vitral, hay quienes escriben, hacen investigación también de historia, arquitectura. Además es un grupo que abarca las actividades que podrían incorporarse en un elevado desarrollo del intelecto y del pensamiento y de la expresión de las propias símbolos y emociones, como puede ser el arte y la cultura del intelecto. Dentro de este marco, Romina nos presenta un trabajo que se deriva de sus reflexiones, de su experiencia, del contacto que ella ha tenido con el pensamiento del Medio Oriente, y le da un toque personal. Es su visión del mundo, de la cual nos va a platicar. Y las visiones del mundo, que en general llamamos cosmogonías, buscan interpretar y explicar qué cosa es el universo, qué cosas somos y hacia dónde vamos. Normalmente las cosmogonías, casi todas, empiezan con un origen caótico de las cosas, que se van construyendo a lo largo del tiempo. Si bien el caos es el origen de todo, no se queda la situación así. La construcción del universo, la construcción de las sociedades o la construcción de las personas es precisamente ir arrebatando al caos ese desorden que no nos lleva a ningún lado, e ir identificando y atando cabos, reuniendo elementos para dar un sentido de realidad, que sepamos hacia dónde vamos, qué queremos y de qué manera lo queremos lograr. Estos pasos, estos elementos constitutivos de esta visión del mundo, pues Romina nos lo va a presentar. Pero se inserta en esta búsqueda de nuestro propio universo para encontrar respuestas y para mostrar un camino a seguir, con sus pros, sus contras, y sobre todo los contras es: y si no lo sigues, ¿qué pasa? Y eso nos dice casi todos los planteamientos que tenemos en esto. Bueno, la idea de construir una visión del mundo es construir una verdad, encontrar respuestas a algo que en el mundo, para que el mundo no nos parezca un desorden, y que podamos prever y podamos planear hacia dónde queremos ir. El desorden a nivel personal pues es sentirse perdidos, ¿no? Nos podemos sentir perdidos, pero nos vamos encontrando, nos vamos reconstruyendo y nos vamos adquiriendo una identidad que al final de cuentas nos da una tranquilidad, una seguridad y una paz para dónde ir. Muchas veces esta construcción no es lineal y no sigue un camino continuo, sino a veces es necesario caer y renacer, que es parte de lo que nos presenta. El hecho de que la vida sea crear frutos, luego caer,
para después renacer, es parte del planteamiento de lo que nos dice Romina. Entonces ella nos presenta una serie de planteamientos, de ideas de diversos orígenes y los va atando a una propia búsqueda que al final de cuentas la razón de estar aquí es: Romina, explícanos qué es todo este camino, qué son todos estos elementos, hacia dónde nos llevan y cuál es la importancia de seguir esto, porque al final de cuentas la búsqueda es hacia la realización personal, ¿no? Entonces hacia el interior, sí, la búsqueda interior del ser humano y cómo se construye esto, su endocosmos, su microcosmos que va teniendo para obviamente también poder funcionar mejor el cosmos externo, ¿verdad?, en lo que nos rodea, ¿sí? Sobre todo la mayoría es lo que se busca, construirnos para poder vivir también hacia afuera. Plenamente. Entonces, estos elementos que tienen bases en distintos autores, pensadores, gente que ha trabajado el elemento espiritual, pues también está imbuido de una creatividad personal de Romina. Le da su toque personal, su estructura, su construcción, y entonces incorpora búsquedas, incorpora anhelos, la curiosidad de saber cómo lograr lo que pues, las personas se proponen y cómo se contacta con los elementos más importantes. Entonces, realmente para hacer una obra de este tipo se requiere mucha libertad. Haberme invitado a presentar este libro, esta obra de Romina Wellhausen, que he estado durante estos días, voy a decir, más allá de leyendo, meditando, porque como decía Sergio, tiene mucho de simbolismo, mucha profundidad, muchos elementos para la propia reflexión. En lo particular, celebro la publicación de este libro, yo diría este manual práctico que contiene pequeños y aparentemente sencillos consejos para el desarrollo de la vida espiritual, de la vida intelectual, pero en realidad, más que sencillos, es en realidad una gran sabiduría que deja ver el recorrido largo y esforzado que Romina ha recorrido de un alma que está en continua búsqueda, podríamos decir, esa búsqueda interior, esa búsqueda de sí misma y de la trascendencia. Más allá de ser un compendio de ideas o de citas ajenas, se revela el camino propio de una persona que ha vivido estas realidades por propia experiencia. Y este es un valor incalculable, es decir, estamos ante la obra de un experto, quien ha tenido estas experiencias, y esa es la definición en latín de expertus, ¿no? O sea, el que las ha vivido. Los 12 capítulos que constituyen el libro son el reflejo de lo que en teología mística, un servidor es teólogo, filósofo, en teología mística se llama los grados de la vida espiritual, que según los diversos autores y los diversos compendiadores de la vida espiritual, y que van desde la purificación de los sentidos hasta el desapego y la iluminación, pasando por la durísima noche oscura del alma, de la cual los místicos nadie se libra, la noche oscura del alma, como por la que pasaron San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila. A esta peregrinación interior, como bien nos dice Romina,
se accede después de haber escuchado el llamado interno, esta voz interior que nos llama, que siempre nos está llamando a emprender el proceso de transformación personal. Considero que la publicación de este libro es verdaderamente providencial para estos tiempos, pues nos encontramos en un momento crítico de ruido, de violencia, de florecimiento de lo más bajo de las pasiones humanas, de oscuridad y confusión. Estamos, podríamos decir, viviendo realmente la batalla final entre el bien y el mal, la batalla decisiva. La parusia. Previo a la parusia, exactamente. Y esa batalla final entre el bien y el mal se desarrolla sobre todo en el ámbito espiritual. Lo que vemos en los periódicos, los descabezados, los acuchillados, los desmembrados, la corrupción, etcétera, no es más que una manifestación externa de la batalla espiritual que se está dando en el nivel, en la dimensión espiritual, encima de nosotros, entre el bien y el mal. Y es aquí donde nos encontramos con la invitación que nos hace Romina de entrar en nosotros mismos para evolucionar hacia la luz, hacia la verdad y hacia la paz. Todos quienes han otorgado a sus hermanos la gracia de esta invitación de transformación, se tuvieron primero que retirar, como bien nos señala la obra de Romina, ¿no? De Jesucristo nos dice el Evangelio que se retiró al desierto 40 días y 40 noches en ayuno y en oración antes de comenzar a predicar, antes de su misión de anunciar el reino. San Juan Bautista, de lo poco que sabemos de San Juan Bautista, es que vivió en el desierto. No dice cuántos años, pero se entiende que gran parte de su vida vivió en el desierto antes de ir a bautizar, etcétera, etcétera. Pero muy bien hace Romina señalar que el desierto no es un lugar físico al que tenemos que retirarnos, aunque bueno sería que tuviéramos de vez en cuando esa oportunidad de irnos. El desierto, nos dice, es interior. El desierto es el silencio de nuestros hábitos mentales negativos e inútiles, el silencio de nuestras pasiones destructivas, el silencio de nuestras preocupaciones egoístas y estériles, así como todo el ruido de la información, ¿no? Cuánto ruido, que no es ruido que lo escuchemos, pero es ruido de Facebook, de WhatsApp, de mensajes, o sea, todo eso es ruido en cierto sentido, porque no deja en paz nuestra mente para lo esencial, para la meditación, exactamente, aunque no se oiga. En este desierto interior es donde podemos encontrar la voz suave del Padre, la brisa inspiradora del Espíritu Santo, el amor personal y vivificante del Redentor. Así que pues no me queda más que felicitar a Romina por la publicación de este libro, a Maurice por haberte apoyado, para todos los que han colaborado de alguna manera. Gracias yo diría porque has seguido esta vocación interior, esta invitación del Creador que no deja de llamarnos a la luz y a la verdad, y sobre todo gracias por haber plasmado esta valiosa experiencia en estas páginas. Es un gran regalo que ella comparte como un tesoro, que no es para que ella lo disfrute personalmente y se acabó, sino que es un don para ofrecer con generosidad a sus hermanos, y por eso estamos aquí. La recomendación sería doble. Primeramente, leerlo pausadamente y meditando cada uno de los textos y las citas, rumiarlo, detenerse a contemplar y ver la resonancia que causa cada uno de estos elementos en nuestro corazón. Y la segunda recomendación es volverlo a leer, o sea, releerlo varias veces.
porque y vivirlo, claro, claro. O sea, según uno va descubriendo más el sentido profundo de esta que es una escalera de sumo el camino paciente y pausado, y ver en dónde nos encontramos e ir viendo, constatando ese progreso, ¿no? Y simplemente pues no quedarnos también con la imagen del iniciado. A veces podríamos decir, pues a mí nadie me ha iniciado, no es para mí. No, o sea, realmente la vocación a la santidad y a la perfección es para todos. Nos dice Jesús: no sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No es un llamado exclusivista para una persona, sino que es para todos. El libro, repito, viene a ser un oasis dentro de la agitación, la incertidumbre que estamos viviendo, un faro en medio de la oscuridad, un remanso de paz entre la turbulencia y la inquietud. Así que no me queda más que dar gracias por habernos compartido, Romina, esta valiosa experiencia. Felicidades. Gracias a ti. Buenas noches. Después de haber escuchado a Sergio, a José, pues este libro definitivamente hay muchas cosas que comentar, empezando desde la personalidad de Romina. Romina es una mujer muy activa, súper activa, es poeta, pintora, con estudios y preparación para ser productora de cine, escritora de novelas, cuentos, guiones de cine. Además, tiene una formación teológica. Les cuento todo esto para que vamos con lo que hablaron Sergio y José, nos vamos ubicándonos en el libro, en los detalles del libro, porque su personalidad cuenta mucho en eso. Además, es sacerdote, ustedes no sabían eso, de la Alta Iglesia Apostólica Ortodoxa Siriaca y vicario episcopal de la Orden Secreta del Templo México, cuya sede principal en Francia, siendo la pionera y es la primera mujer sacerdote en México. Es una mujer muy diferente a lo que podemos pensar. Ella dice: ningún iniciado puede llegar a la luz sin antes quitar de él toda la oscuridad. Se tiene que desnudar de la oscuridad, de vivir una luz especial para poder seguir el camino del iniciado. El camino del iniciado está repleto de caminos en busca de la fe. La espiritualidad se mezcla con la realidad y se confronta a otras ideas de la vida real que no logran liberarse del ego universal. Entender o comprender lo incomprendido coincide únicamente cuando se acerca verdaderamente a la luz divina. Expresar su sentimiento es más fidedigno que las cosas científicas, especialmente cuando se trata de temas espirituales o sociólogas. La espiritualidad siempre presente en la lectura de este manual, como ella misma lo define, te orienta sin duda hacia el proceso espiritual. Consideramos que ella es una mujer sacerdote, y siendo la primera en México, tiene un espíritu diferente e interés para definir las cosas, orientarnos. Nos guía a través del llamado interior a
a muchos temas. Comenta que en el desierto se fortalece la espiritualidad y la fe. Aquí considero que se refiere también a la soledad, cuando uno alcanza espiritualmente la altura de conversar con su fe interior y sentirse cerca de Dios. Es que al estar cerca de Dios se alcanza la luz, una luz que entiende y siente únicamente el que ya goza de una fe profunda. En otro capítulo también destaca que el ego es destructor, desequilibrando el sistema original. El ego sin duda nos aleja del verdadero amor. En cuanto a la purificación, considerada por ella como una guía divina en el camino de iniciación, y para alcanzar una gracia y dejar el sufrimiento es necesario liberarnos del egoísmo. El primer paso será el perdón de nuestros propios errores y el perdón a aquellos que nos han transgredido. El perdonar significa liberar el sentimiento egoísta. Un verdadero perdón es una elevación para desarrollar y lograr una meta. Estas son palabras profundas por la autora. En el libro Camino del Iniciado, del mismo modo trata la muerte mística. Es una verdadera búsqueda de algo a veces manifiesto, que ella lo define como algo que es evidente, se ve y se percibe con claridad, se atestigua con las palabras de San Pablo, lo que Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto. Dios mismo se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Son palabras de Jesús. Además, asiste el tema el desapego, la liberación. Luego reduce que el iniciado deberá afrontar y reafirmar todos y cada uno de los pasos ya mencionados anteriormente en el libro. La transmutación es un proceso de transformación, es una renovación. Es un libro que te orienta hacia la oración y el cambio de negativo a positivo. Sentir correctamente a amar, a tener plena convicción de mejorar. Estudia el espíritu y el comportamiento del hombre, tratando de sacarlo de vivir en el vacío, o, mejor dicho, llenar este vacío acercándose a Dios con amor. La resurrección es la evidencia de la visita de la vida real, de la vida sobre la evidencia del triunfo de la muerte, de la vida real sobre la muerte. Según lo que es nacido, según San Juan, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
La última parte habla de la iluminación, que es la transformación de cuerpo, alma y espíritu. En su libro lleno de definiciones y de acercamiento a Dios, menciona varios apocalipsis y varios párrafos de dichos por Jesús, sabios, santos de la iglesia y filósofos y otros. Es un libro, en ese libro es un manual, En algunos párrafos se destaca la realidad de Dios, así como algunos segmentos nos traslada a un contexto metafísico. Tu libro, amiga, es un libro orientador, un libro que propaga la fe en Dios y en la persona misma. Gracias. De Alfaná, escritor, comentarista, tiene un blog que habla sobre náhuatl, sobre huastecos, ¿verdad? Sí. Y sobre fenicios, así es, da conferencias, es conferencista. Y Navi Chartuni, aquí presente, es escritor, también acaba de sacar su último libro que se llama Pueblo Mío, que se presentó aquí también en el centro libanés, y pues tiene un blog donde habla del abecedario árabe, etcétera, del lenguaje árabe. Él ha recopilado y ha hecho un vocabulario nuevo para el idioma que sea mucho más fácil. Y aquí nuestro amigo José Alberto Villasana, pues es conferencista, es locutor, es escritor también, ha escrito cuatro libros, que tienen que ver con la espiritualidad. Uno de ellos se llama Parusia, perdón. Pues gracias a todos por ser parte del nacimiento de mi segunda obra literaria, que se titula El Camino del Iniciado, como ya saben, y esta noche no es una noche de literatura. Quiero que más que un libro se lleven un mensaje. Este libro no es un libro, es una llave. Es una llave para abrir puertas espirituales. Se preguntarán, pues, ¿a qué puertas me refiero? Pues bien, hablo de las puertas interiores, de ustedes mismos. Este libro no es un libro, como ya sabemos, que no es un libro de poesía, ni de narrativa, ni de investigación. No es un libro de autoayuda tampoco. Este libro es un libro de vivencias propias, es un libro de un camino ya recorrido, es un libro que lleva implícito un mensaje de amor, desde la dedicatoria hasta cada una de sus páginas. Es también un pequeño oasis, como decía José Alberto, para el alma, pero como antes he dicho, es también una llave para develar los principios de la gran obra. Está estructurado este libro con las bases alquímicas, con los principios de la alquimia. Aparte de escritora y poeta, me dedico a la alquimia. Y parte de lo que viene escrito en este libro, pues, es el conocimiento de la gnosis, que la gnosis quiere decir sabiduría. Pues lo que les decía es la gran obra resumida. Los alquimistas antiguos y modernos seguimos pues toda parte de esta guía, cada uno lo vive como pues distinto, como le toca vivirlo, pero siempre con las mismas bases. Todo este libro viene en un lenguaje coloquial,
para todo público, pero sobre todo para aquellos que quieren aprender, que quieren conocer más, a desarrollarse como seres espirituales. Este libro es un pequeño manual para aquellos que quieran entender mejor los procesos de la iniciación espiritual, como había dicho, con un lenguaje coloquial, un estudio práctico y sencillo, apto para todos aquellos que quieran comprender todo este proceso, este conocimiento, vistas desde pues parte de mi cosmogonía y parte de la cosmogonía de otros autores y de otros iluminados, iniciados, como decía Sergio Bojalí, ¿no? Yo solo estoy haciendo como una recopilación en parte de las frases, de la estructura, la que Jesucristo manifestaba y que hablaba en ciertas parábolas para que pues se les pueda interpretar y que sea más claro y más vivido para cada uno de ustedes. Como decía Sergio, habló de Hermes Trismegistro, el apóstol Juan, San Mateo, Pablo de Tarso, San Juan de la Cruz, Rudolf Steiner, Maximilian Kolbe, Víctor Hugo y, por supuesto, frases mías que he colocado cuidadosamente entre mis escritos y como parte de mi conocimiento solo son algunos pasos y claves que les llevarán a grandes puertas si siguen la intuición de sus corazones. El primer tema es el llamado, como bien decía Sergio, hablo del desierto, ese desierto donde llega Jesús, 40 días, pero ese número, quiero explicarles un poquito, es un número simbólico, no es que Cristo haya pasado precisamente 40 días. El 4 significa el universo material, y el seguido de ceros son las pruebas y dificultades y del tiempo que estamos en esta vida en la tierra. Entonces vemos que 40 es repetitivo en las escrituras, en el diluvio, en los 40 días en ayunas del profeta Elías, David reinó 40 días, 40 azotes le dieron a Cristo, o sea, se repite el número constante 40 cuando es algo que nos lleva a la materia, que es algo por lo que pasamos, que es una prueba, que es parte de la vida material en la que vivimos. Entonces, este camino, que es el llamado del Espíritu Santo, nos lleva, es esa pequeña voz interior, esa flama que vive en nosotros y que nos provee de vida y que, por ejemplo, los trajo aquí. Los trajo aquí, no se sabe por qué, porque a lo mejor les pueda llegar a ustedes un mensaje que realmente les guste o puedan darle este mensaje a alguien más que ustedes consideren que le pudiera servir, no lo sabemos. La voz interior es ese pues es esa voz de su interior, de su intuición, esa curiosidad, por ejemplo, de lo que hablo que les trajo aquí. Quizás el título les habló, quizás fueron movidos por la amistad o por las ganas de saber qué contiene el libro. Pues bien, esa voz, por decirlo así, los hace ser creativos con ustedes mismos, los hace moverse, los hace saber, y muchos no caen en cuenta que todo su cuerpo, su mente, su corazón está regido por una fuerza invisible, que su corazón, sobre todo que los hace mantenerse en pie. Bueno, pues es es la flama divina que reina en cada uno de ustedes, pero para conocer esa flama divina hay que sentirla, vivirla y escucharla. Esa es la fuerza que nos rige, llamada el Espíritu Santo, que nos dona de vitalidad, de vida, y mucho depende de la frecuencia de nuestras vibraciones y de nuestras energías,
para que ese espíritu nos mueva, ¿no? Entonces, si vibramos en alta frecuencia, escucharemos esa voz interior, que no es una voz en nuestra mente, sino es una voz en nuestro espíritu. La voz interior nos lleva a entender el primer capítulo de las Escrituras, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, comprendemos con facilidad lo que nos narra el apóstol Mateo, que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. 40 días, como ya dije, es un número simbólico, el 4 es materia, el universo material. En el tema 2 habla un poco de ese desierto y soledad, como nos comentaba Nabil Sharkuni. Desde la primera llamada que hemos recibido, nos damos cuenta que ya ha habido un cambio en nosotros. Posteriormente empezaremos a vibrar en distinta forma. Quizás este cambio podamos creer que nos traerá todo lo que anhelamos. Pensaremos que mágicamente al vibrar de distinta forma alcanzaremos nuestros objetivos con más facilidad, pero posiblemente será al contrario. Es aquí donde empieza la primera señal, es la confrontación con todo lo que hemos sido hasta el día de hoy, con todo lo que ha sido nuestro pasado. Por primera vez abriremos los ojos. Algunas cosas no son como habíamos creído, no son lo que nos hacía feliz. Quizá tengamos todo tipo de sentimientos encontrados con todo lo que antes vivíamos, creíamos, sentíamos que estaba dentro de nosotros. Este proceso es un proceso de los más fuertes de confrontación con nosotros mismos, con el mundo, y aquí empezarán a caer todas las máscaras que nosotros ponemos ante el mundo y las máscaras que el mundo nos pone a nosotros. Entonces están las palabras de Jesús de Nazaret que dice: los sufrimientos nos preparan. En el tema 3 hablo de la purificación del cuerpo. Es el segundo proceso que yo le llamo ennoblecimiento y transmutación en alquimia. Este proceso empieza con amarnos a nosotros mismos. Este amor es todo lo que nos rodea de energía y esencia positiva. Este proceso contribuye a tener la mejor apreciación posible de todo lo que está a nuestro alrededor. Empezaremos a percibir frecuencias y vibraciones del ambiente, de las personas, de animales, de minerales, de todo lo que nos proporciona este alimento espiritual. Sabrán que no deben ir en contra de la vida. Jesús de Nazaret pertenecía pues a un grupo étnico que se llamaba esenios. Ellos sabían cómo curar con plantas, con minerales y con energía libre. La purificación y la sexualidad. En este tema pues hablo un poquito de la relación de pareja, hablo un poco de la purificación que se basa en el conocimiento de los antiguos, y la sexualidad es uno de ellos. Los misterios mayores al comprender el misterio de la sexualidad, podemos entender los misterios mayores del espíritu. Por eso debemos comprender, amar a nuestro cuerpo y amar y respetar el cuerpo de otros. Pues en esto está basado todo lo que es la fidelidad, el matrimonio, que es parte importante para el desarrollo espiritual de nosotros. Y bueno, pues en la parte 4 hablo de la desintegración del ego, hablo de la unidad, de los principios en unidad, lo cual quiere decir que con unidad nuestro pensamiento, palabra y acción están unidos. Entonces salimos de esa prisión en la que hemos sido envueltos desde un principio. Y cuando reconocemos el ego, nos reconocemos a nosotros mismos.
pues hablo de la purificación del alma, de lo que ya había hablado Navi Chartuni, el conocimiento manifiesto y manifiesto, de la muerte mística, que es el proceso más difícil para alcanzar la iluminación. Este proceso, yo creo que todo el mundo ha escuchado un poco de la historia de Nicodemo y de Jesús. Nicodemo le pregunta a Jesús, que es el Sanedrín, Nicodemo, y llega Jesús de noche y le pregunta: maestro, ¿cómo puedo volver a nacer si ya soy anciano y no puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le contesta a Nicodemo: ¿tú eres sacerdote y no sabes? Entonces, esto es un poco de la muerte mística. La muerte es un proceso de la primera muerte, que es dejando todo lo que hemos sido hasta ahora para volver a nacer como seres nuevos, como seres completos. Es el proceso más difícil y doloroso, es una de las fases también más importantes. Hay distintos eventos que causan esta muerte. Aquí en este libro les explico cómo se puede pasar por esa muerte. Y al final pues viene otra vez lo que es desapego, pero no es el desapego del que nos hablan los psicólogos, dejar de amar, olvidarse del otro, sino al contrario. El desapego es el desapego de nuestra liberación espiritual, es comprender lo que sentimos y por qué lo sentimos. Si algo nos causa daño en nosotros, es lograr sentirlo y así reconocerlo, y ya que lo descubre uno, es desecharlo de nosotros para esa evolución, pero no es alejarnos de los seres que amamos. La transmutación, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, no físicamente, no superficialmente, sino más bien vibracionalmente, energéticamente, hasta sentirnos felices con ser quienes somos, no esperando que el otro nos reconozca para ser felices, siendo felices como somos nosotros. 10. La evolución. Esto nos hace seres más sensitivos, conscientes. Comprenderemos que todo es dual, que todo tiene su doble en el universo. Esto viene de los tratados de Kybalión, que habla un poquito de Hermes Trismegisto, que él era un egipcio, un iniciado, y de ahí viene toda esta parte de conocimiento. Entonces, sabremos que hay almas gemelas que se reconocen, que es nuestro reflejo, que es el llamado espejo de nosotros mismos y del amor que nosotros damos, lo volvemos a recibir. Y por último, bueno, viene lo que es la resurrección, que ya hablamos un poquito de eso, es nacer nuevamente del Espíritu de Dios, y ya habremos muerto en la carne, pero no en el sentido de que la carne sea pecado o la carne, no hablamos de eso, sino que es un proceso por el cual nosotros nos volvemos un poco o mucho más conscientes y sabemos respetar los seres vivos. La iluminación, pues doy los primeros pasos sencillos. En el segundo libro va a continuar lo que es la iluminación, ya con un lenguaje un poquito más elevado. Y como parte final, pues viene, bueno, por ejemplo, de la pareja, quiero leerles un poquito. El hombre es el más elevado de las criaturas. La mujer es la más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta,
el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence y las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre es un código y la mujer un evangelio. El código corrige y el evangelio perfecciona. El hombre es el templo y la mujer el sagrario. Ante el templo, nos descubrimos y ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Pues muchas gracias a todos. Agradezco a todos los que están presentes y a los que no están presentes. Como había dicho, al final este libro no lo hice con la idea solamente de que se venda, sino que lleguen a las personas indicadas, es lo que más me interesa, a esas personas que empiezan un camino espiritual. Y creo que no es porque sea mi libro, pero creo que de alguna forma les va a llevar a algo de lo que están buscando desde siempre. Y eso es lo que es lo que me puede dar más alegría, que llegue a las manos indicadas, mi libro. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Ese no me sirve para universal. Ese tampoco me sirve. Es un cable igual. Sí, creo que sí. Ahora, por favor. Ok, bueno, pues ya tengo aquí el nuevo libro de Romina, El Camino del Iniciado, que es una continuación de lo que ella ya ha escrito antes. Me gustan mucho sus libros porque son profundos, van más allá de toda la superficialidad que hay en nuestro mundo. Realmente es lectura que te llega al alma, que te toca, que te transmite y siempre tiene algo que darte, ¿no? Me gustó la parte donde dice que quiere que este libro llegue a la gente que tenga que llegar, y yo creo que los libros siempre llegan en el momento que nos deben llegar. Creo que nada es casualidad y estoy muy contenta de estar aquí con ella. Buenas noches, muy interesante la plática de Romina, sobre todo porque nos invita a una reflexión, pero no una reflexión cualquiera, una reflexión con una base sólida, tocando el tema de religión muy ligero, pero sí muy interesante hacia el interior de nosotros. Eso es lo que me llamó la atención de ese tema de su nuevo libro, que es muy interesante.